Uno de nosotros, mis hermanos, y con toda libertad en el Espíritu de Dios, hermanos, vamos a nosotros a discipularnos, a tratar de entender la Escritura, la palabra, comprenderla, pero sobre todo lo que tengamos que poner por obra, ponerlo por obra, para testimonio de lo que el Señor es, lo que significa en nuestras vidas y lo que la gente debe que nos rodea, lo que la gente debe de entender, lo que la gente debe de comprender en ti y en mí como hijos, como hijas de Dios, con el testimonio de luz, con el testimonio del Señor Jesucristo, operando y fluyendo a través de nuestras vidas para que Él sea glorificado, que es lo más importante. Amén, mis hermanos. Y continuamos con nuestros temas. Vamos a tocar ahorita un poco el tema de la apostasía. Básicamente conocemos y sabemos que la palabra apostasía, el ser apóstata, es el abandonar la fe, el negar la fe que se ha tenido, en este caso hablando del Señor Jesucristo. Algunos que han creído en el Hijo de Dios se han apartado de Él, han apartado la fe en Él de sus vidas. Es negar a Cristo, es negar el Evangelio, el apartarse de la fe, el ser apóstata, es abandonar completamente los diseños. Para una completa apostasía es abandonar, pero aunque hay secuelas de apostasía, gente apóstata, hay secuelas, de repente quieren invocar a Dios, quieren volver a leer la Biblia, pero se sigue teniendo una vida de apartamiento. Pero hay quien completamente se ha apartado de la fe, ha cometido apostasía, es apóstata y ha prácticamente entrado ya en un terreno de dominio, ha entrado en un terreno de manipulación y de control de toda su vida de parte del reino de las tinieblas. Y ya no opera su vida, no opera en el diseño del Señor Jesucristo, en la enseñanza de la palabra. Y bueno, esto es para percibir a cada uno de nosotros, para percibir a cada hombre, cada mujer que pueda escuchar esto, que pueda ver esto, de que debemos de mantener la lealtad, la firmeza, la fidelidad al Señor Jesucristo, viviendo en paciencia, esperando, teniendo en nuestro ser la viva esperanza que hay de la manifestación de la gloria del Señor en nuestras vidas, como dice Romanos 5, ¿verdad? Estar en esa esperanza real, en esa esperanza viva, gloriarnos en la esperanza de la manifestación de nuestro Rey y Dios. Estudie por ahí el capítulo 5 de Romanos. Bueno, yo recomiendo leer todo el libro de Romanos, ¿sí? En algunos capítulos, 5, 8 de los capítulos de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, habla prácticamente del fundamento en el que debe de establecerse en conducción y en vida un hijo o una hija de Dios, aquellos que nos decimos cristianos. Son prácticamente la enseñanza básica y fundamental para los cristianos, estos capítulos de Romanos, 5, 7, otros por ahí, pero estudie por favor la carta del apóstol Pablo a los romanos. Amén, mis hermanos. Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, en varios versículos nos habla acerca de esto que vamos a tocar, que es la palabra apostasía, la actitud del apóstata. Y quiero mencionar también que esa palabra, la palabra apostasía implica también rebelión. Tiene que ver con rebelión, tiene que ver con desobediencia, ¿verdad?, hacia el Señor nuestro Dios. Vamos ahí a Jeremías capítulo 2. Vamos a leer un versículo solamente de este libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 2. Ahorita le digo el versículo. Y vamos a usar esta parte de la Escritura como fundamento para iniciar, para hablar acerca de esta palabra, cómo la ilustra, y vamos a ir entendiéndola. Jeremías capítulo 2, cómo ilustra, cómo enseña, cómo habla el Señor nuestro Dios acerca de esta palabra.
es versículo, Jeremías 2, versículo 19. Sí es este. Ya estamos ahí, Jeremías 2:19, dice la palabra del Señor. Está hablando de alguien que, creo yo que delante de los ojos del Señor está manifestando haberse apartado de Él, haberse apartado de la fe en Él, está cometiendo o ha cometido apostasía, porque dice este versículo 19 de Jeremías 2, tu maldad te castigará, dice el Señor, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Adonai de los ejércitos. ¿Leyó bien ese versículo? Está tremenda esta palabra. Una vez más, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti. Dice así el Señor, el Todopoderoso Dios de los ejércitos. Esta palabra está más que clara, y con esto creo que podríamos decir, bueno, ya entendemos qué es lo que refleja la actitud de un hombre, de una mujer, ¿verdad? Que están cometiendo o han cometido apostasía. Este versículo es muy claro. Está hablando de haberse apartado, de haber dejado al Señor. Y Él dice, por esto por tu maldad te castigaré. Por esta maldad vendrá condenación a ti, dice el Señor, hablando acerca de esto tan tremendo que es el cometer apostasía. Obviamente, si el Señor está hablando al pueblo de Israel, está hablando a su pueblo en toda la tierra hoy, en estos tiempos. Y si en aquel entonces el pueblo de Israel se manifestaba abandonando al Señor, estaba abandonando su fe hacia el Señor, estaba dejando su palabra, estaba el pueblo de Israel menospreciando su palabra, estaba desechando la presencia de Dios. Esta era la actitud que estaba manifestando el pueblo de Israel. Ahora, la apostasía, el abandono del pueblo de Israel, de la palabra del Señor, de la adoración al Señor, de la fidelidad al Señor, de servirle al Señor, de temer al Señor, el abandonar el consejo, el mandamiento, la enseñanza de la palabra del Señor. Esto también el pueblo de Israel lo acompañaba con idolatría, lo acompañaba con inmoralidades, lo acompañaba con injusticias, lo acompañaba con mentira, lo acompañaba con hechicerías, con toda clase de maldades y perversidades, lo manifestaba el pueblo de Israel. Por eso el Señor estaba hablando acerca de eso con ellos, por eso Él hablaba a través de Jeremías diciendo que lo habían dejado. Y si has dejado al Dios al que temes, si has dejado al Dios que has invocado, al Dios que has considerado como tu Señor, que has considerado como tu Dios y como tu Rey, y tú lo has abandonado completamente, entonces estás cometiendo apostasía. El hombre o la mujer que esté en esa actitud, que se haya apartado del Señor. Y al apartarse completamente del Señor y del consejo, del mandamiento, de la enseñanza, de su palabra, pues entonces quiere decir que se ha sumergido en otra dimensión, que se ha sumergido en otras enseñanzas, se ha sumergido en actitudes contrarias a Dios, se ha apartado del Señor, se ha sumergido entonces en dimensiones de tinieblas, porque solamente hay dos reinos en el universo: el reino de los cielos y el reino de las tinieblas, el reino de luz, el reino de nuestro Dios, y el reino de oscuridad, el reino del diablo. Entonces, si se han apartado del reino de luz, si se han apartado del reino del Señor nuestro Dios Santo y Todopoderoso,
los que se han apartado completamente cometiendo apostasía, viviendo como apóstatas, entonces pues no se han sumergido en otro reino, porque no hay otro reino, sino el único que sigue, el que está establecido en el universo después del reino de nuestro Dios, es el reino del diablo, ¿cierto? Bueno, entonces yo repito esto, el apartarse, el pueblo del Señor, del Todopoderoso Dios nuestro, pues esta actitud apóstata venía acompañada de lo que acabo de mencionar. Tremendo esto de lo que acabamos de hablar. El profeta Daniel, fíjese que también el profeta Daniel habla de alguna manera de esto cuando habla acerca del anticristo, porque el profeta Daniel habla acerca del anticristo. Vamos a buscar un versículo ahí en Daniel. Vámonos al capítulo 11 del libro de Daniel, y ahí usted y yo nos vamos a encontrar con algo que él habla acerca de una actitud que llega a tomar el hombre y la mujer de apostasía en base a la influencia del espíritu del anticristo. Es Daniel 11, 31, 32, vamos a ver, desde el 31, 11, 31 de Daniel, dice: y se levantarán de su parte, de parte de alguien, dice, tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esto está hablando de los tiempos del fin, mi hermano. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Con lisonjas, manipulación, seducirá a los violadores del pacto. ¿Cuál pacto? Del pacto que debe de permanecer firme con nuestro Dios, con nuestro Salvador, con nuestro Redentor. Dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo, presta atención, mas el pueblo que conoce a su Dios, a su Creador, a su Hacedor, al Dios eterno de los cielos, dice, ese pueblo se esforzará y actuará. Amén. Amén. Y la intención es que si tú y yo decimos ser del pueblo de Dios, hombre, mujer redimido por la sangre del Cordero Santo, en todas estas situaciones que la palabra nos habla acerca de la apostasía, acerca del mover del espíritu del anticristo y lo que vendrá después, ya la manifestación del anticristo, entonces dice esta parte de la escritura: mas el pueblo que conoce, mas el pueblo que ama, mas el pueblo que teme, mas el pueblo que él es fiel a su Dios, a su Creador y a su Hacedor, dice, se esforzará y actuará. Esto está profetizando Daniel. Estas son palabras que el Todopoderoso puso en el espíritu de Daniel para que él hablara, para que él profetizara, y tú y yo tenemos que tomar estas palabras. Tú y yo tenemos que entender estas palabras. Dios mismo a través de Daniel está profetizando que su pueblo, si tú eres pueblo y yo soy pueblo de él, dice que nos esforzaremos y que actuaremos. Amén. Amén. Señor va delante de nosotros y en nuestra retaguardia y alrededor de nosotros. ¿De quién temeré? No de ninguno. En el nombre del Señor Jesucristo. De nadie. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Espero que haya notado esta parte de la escritura. No se olvide anotar esto. Muy bien, entonces aquí vemos cómo el profeta Daniel utiliza de alguna manera esta palabra, ilustra de alguna manera esta palabra que tiene que ver con dejar al Señor, pero también esta hermosa palabra, repito, profética, donde dice,
el Señor, que su pueblo, los que le aman, no dice aquí los que le aman, no dice los que le temen, pero dice los que conocen a su Dios. Y si tú y yo conocemos a nuestro Dios, entonces, y tenemos comunión con Él, entonces hay amor y hay temor hacia Él, hay fidelidad y hay obediencia hacia Él. Amén, mis hermanos. Amén. También en el Nuevo Testamento, vámonos rápidamente, nos encontramos con versículos que hablan acerca de la apostasía. Además, hay un poco más ahí. Y vamos a ver que la apostasía es una de las líneas de conducción o de conducción y de influencia, no o de influencia, sino la apostasía es una de las líneas de conducción y también de influencia que ejerce el espíritu del anticristo en la tierra, en estos tiempos, desde tiempos atrás y en estos tiempos. En Primera de Juan, capítulo 2, vamos a ver. Primera de Juan 2, del 15 en adelante. Dice la palabra del Señor: no ames al mundo, ni ames tampoco las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Y el mundo pasa, dice el Señor, y sus deseos, pero el que haga la voluntad de Dios, dice aquí, este permanece para siempre. Amén. Amén. Aquí podemos entender también que por amor al Señor Jesucristo el mundo aborrece, ¿no?, a los hijos de las hijas de Dios. Por amor a Cristo, por fidelidad a Cristo, el mundo, el espíritu del mundo y obviamente todo mover del espíritu del anticristo, del cual vamos a ver ahorita, se mueve en contra de todo diseño del reino de los cielos. Versículo 18 dice: hijitos, estamos ya en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Empezamos desde el 15. Versículo 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes, oyeron que el anticristo viene. Fíjese, del anticristo se habla desde los tiempos del Señor Jesucristo. Él habló también del mover del espíritu del mundo, del mover del espíritu del anticristo, de la influencia del anticristo. Y no es de estos tiempos, de esta última década, o de los últimos 100 años o 50 hablar del anticristo, no, ya del espíritu del anticristo, del mover, de la influencia del espíritu del anticristo, se habla desde hace más de 2000 años el Señor nuestro Rey, por hablar solamente de lo que es el Nuevo Testamento para acá, porque leímos en Jeremías que el Señor nos habla de la actitud de apostasía, de la actitud del apóstata. Lo acabamos de leer. Versículo 18 una vez más: hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene. Así ahora, dice, pues ahora, prácticamente está diciendo el apóstol Juan, pues déjenme decirles que ahora, en estos tiempos, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos, dice el apóstol Juan, que es el último tiempo. ¿Entendiendo, no? Amén. Bueno, la palabra nos enseña, la palabra nos apercibe. Nosotros tenemos que estar atentos. Volvemos a citar un poco esta parte de la Escritura que acabamos de leer, en donde dice el Señor a través de Daniel: mas los que conocen a Dios, ¿verdad?, estos se van a esforzar, estos van a actuar, estos van a hacer algo. Yo pregunto, ¿qué voy a hacer yo? Me pregunto, ¿qué voy a hacer yo? Y también te pregunto, ¿qué vas a hacer tú, hermano, hermana? ¿Qué vas a hacer tú con respecto a esta palabra profética? Donde el Señor ya profetizó que unos se esforzarán y van a actuar. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Yo qué voy a hacer?
¿Serás de los que nos vamos a esforzar y actuar? Amén. Y tiene que ser en contra de estos diseños de manifestación de la apostasía, contra estos diseños de la manifestación del espíritu, de la corriente, de la influencia del espíritu del anticristo. Y yo haré conforme al Señor ordene en su voluntad. Yo haré conforme el Señor me ordene que yo haga. Yo haré conforme a los diseños de Él en su nombre. Padre, lo establecemos en nuestro corazón estas palabras. Lo establecemos en nuestra mente, en nuestra alma, Padre. Y lo establecemos en nuestro espíritu para que así sea, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Porque es necesario. Porque los tiempos de antes del fin están ya delante de nuestros ojos. Mas Cristo es el Señor y el Salvador, el Redentor y el Vencedor. Amén. Amén. Bendito es el Señor nuestro Dios. Leímos: no toques lo inmundo, no te acerques, no estés relacionado, no hagas alianza con nada que tenga que ver con el mundo. Habla a nuestros sentidos físicos, habla a nuestros sentidos físicos, habla a lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos oyen, lo que nuestras manos palpan, a lo que nos quiere llevar nuestro corazón o nuestra alma según la atracción que haya del espíritu del mundo. No toques lo inmundo. Si hay algo que puede bloquear el espíritu y en donde se pierda la comunión y riesgo de perder la relación con el Señor, viviendo en la maldad, en el pecado, en la apostasía, en la corriente del espíritu del mundo, del espíritu del anticristo, es el mirar, el tocar, el pensar, el dar lugar al diablo, al reino de las tinieblas, al pecado en nuestra vida. Ese es el riesgo. Y tenemos que hablar Gálatas 2:20. ¿Alguien sabe Gálatas 2:20? Esto es algo que mucho pueblo de Dios conoce. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente, ¿verdad? Al lado, con Cristo estoy juntamente, pegadito a Él, con Cristo estoy juntamente crucificado, junto a Él, con Él crucificado, decía el apóstol Pablo. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Bueno, aquí está la enseñanza una vez más, porque la hemos escuchado yo creo que cientos de veces y hemos leído cientos de veces también. ¿Cuál es la actitud del hijo, de la hija de Dios, del hombre, de la mujer, del pueblo de Dios? ¿Cuál debe ser la actitud? Estar juntamente crucificado con Cristo. Esto es negarse completamente a la maldad, al pecado, negarse completamente a los diseños del mundo, negarse completamente a ser contaminados por lo inmundo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, muerto. ¿Pero muerto a qué? Muerto al pecado y vivo para Cristo, vivo para Dios, vivo para manifestarlo, viva para dar testimonio de Él. Esa es la actitud que entendemos y sabemos que los hijos y las hijas de Dios en firmeza, en lealtad, en fidelidad, en amor, en temor al Señor, debemos de manifestar. Y si no le hemos manifestado, es el tiempo de arrepentirnos. Amén. Si no le hemos manifestado, es el tiempo de cambiar la actitud de nuestra vida. Es el tiempo de cambiar la actitud de nuestro corazón, ese corazón duro, rebelde, en algunos ya cauterizado. Es el tiempo de que los que tengamos que arrepentirnos y empezar a caminar en el entendimiento del nuevo nacimiento, del haber nacido de nuevo, del saber qué es el nacer de nuevo. Que si alguno de nosotros necesitamos entrar en esas dimensiones de testimonio y de manifestación de hijos, de hijas de Dios, fieles al Rey de los cielos, pues entrar en esas dimensiones, iniciar, empezar a caminar
como el Rey eterno de los cielos, manifiesta, ordena que vivamos para estar con Él en su presencia. Porque la Escritura dice, de alguna manera, que nada inmundo, ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Pero aquellos que hemos creído y recibido al Rey de Reyes, Señor de Señores como nuestro Salvador, entendemos sus palabras y obedecemos, habla en el nombre de Cristo Jesús, obedecemos sus palabras, no tocaremos ya lo inmundo y no haremos amistad con el mundo, porque queremos estar contigo, Señor. Amén. Porque queremos que tú seas glorificado y exaltado. Amén. Amén. Bendito es el Señor nuestro Dios. Segunda de los Corintios, véngase. 6. Mire. Segunda de los Corintios, capítulo 6, versículo 17. Amén. Por lo cual dice el Señor en su palabra, salgan del medio de ellos. ¿Del medio de quién? Del medio de los que viven sumergidos en el mundo y en lo inmundo del mundo, porque tocaron lo inmundo y ahí permanecen, ahí están. Pero si alguno estamos allí, hermano, hermana, si alguno estamos allí, dice el Señor, por lo cual salgan del medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. Y dice el Señor, y yo los recibiré. Dice el Todopoderoso Dios nuestro. Dice, versículo 18, y seré para ustedes por Padre. Amén. Y ustedes, dice el Señor, me serán hijos y me serán hijas. Así dice el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso. Amén. Amén. Y bendito su santo nombre. El versículo 16 a la mitad dice, de este mismo capítulo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Aquel que no toca de inmundo, aquel que no se convierte en un apóstata, aquel que no comete apostasía, apartarse de la fe, apartarse de la palabra, abandonar la fe, dejar al Señor, dejar su consejo, dejar su enseñanza, dejar de temerle, dejar de obedecerle y rebelarse contra Él. Este que comete apostasía, este que es apóstata, estos quedan fuera del diseño de Dios, que dice, habitaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Los que no se contaminen y los que no cometan apostasía. De ellos, dice el Señor, yo seré su Padre. Ellos serán mis hijos, mis hijas. Yo seré su Dios y ellos y ellas serán mi pueblo. Amén, hermano, hermano. Amén. Palabra profética del Señor nuestro Dios. Tómela para usted, yo la tomo para mí. Yo quiero ser siempre de su pueblo. Y si en algún momento o si hay alguna seña, alguna secuela de una vida de rebeldía, de desobediencia al Señor, en actitud aún de apóstata, o de seguir la corriente del espíritu del mundo, con malas actitudes, con malos pensamientos, con malas palabras, yo le digo al Señor, Padre, yo entiendo ahora tu palabra y yo quiero ser tu pueblo, estar en medio de tu pueblo, que tú seas mi Padre y que tú seas mi Dios. Amén. Así sea en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito es el Señor y su palabra. De alguna manera, el Señor Jesucristo habla del espíritu del mundo. Habla de que el espíritu del mundo es anticristo. Y dice, tengan cuidado de que los engañen.
Porque esto es lo que hace el diseño de la apostasía, y esto es lo que hace el diseño del espíritu del mundo y la línea de manipulación que ejerce el espíritu del anticristo, del cual vimos en Primera de Juan, capítulo 2. El Señor habla acerca de esto cuando dice, no se dejen engañar. Véngase ahí a Mateo 24, usted ya conoce esta cita. Mateo capítulo 24, porque habla acerca de las señales antes del fin. Yo creo que usted ya ha leído esta parte. Vamos a leer una vez más una porción de esa parte de la Escritura. Tengan cuidado de que nadie los engañe, es el versículo. Bueno, vamos a ver desde el 3. Versículo 3, capítulo 24. Hermanos, atención acá, por favor. Y estando el Señor Jesucristo sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciéndole, preguntándole, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu regreso? ¿Qué señal habrá del fin del siglo, del fin del mundo, por llamarlo así? Y respondiendo el Señor Jesucristo les dijo, observen, miren, tengan cuidado, que nadie les engañe. Y hay por ahí, usted ha visto tal vez en las redes, ahí o le ha llegado por ahí de alguien, un mensaje, ¿no? Miren esto, y alertas, y que uno por allá para sí mismos, y quiere ser profetas por sí mismos, y quieren hablar de su alma y de su corazón, y manipulados por un espíritu de mentira, por un espíritu de tinieblas, por un espíritu de manipulación, para confundir a los hijos y a las hijas de Dios. Y muchos hijos, muchas hijas de Dios se comen los cuentos, las fábulas, las invenciones que algunos hombres o mujeres que dicen ser profetas de Dios hablan, y es pura mentira, engaño, pura manipulación, pero se dan a conocer, y se dan a conocer a grandes masas en toda la tierra, de verdad. Por ahí hubo una vez un profeta que habló que en una nación de por acá del sur de la tierra, ¿verdad?, de Sudamérica, por ahí uno de esos países, un profeta habló ahí que conocen muchos en la televisión, habló diciendo que el Señor le estaba revelando que tal persona, una mujer, ¿sí?, iba a ser la presidenta de esa nación, y él estaba predicando en esa nación quién sabe cuántos miles de gentes, y él estaba predicando, y al final, prácticamente al final, él estaba diciendo, el Señor me está revelando, el Señor me está diciendo que tal persona será la presidenta, es la próxima presidenta de esta nación. Y dijo, el Señor me dijo, el Señor me reveló, así lo dijo. Y ¡pum!, vinieron las elecciones, y ¡zas!, que no queda esa mujer. La persona que él dijo que iba a ser la presidenta, no fue. Fue un hombre. Qué tremendo, ¿no? Miren que nadie les engañe. Si usted le dice, no, hermano y hermana, ¿qué crees? Fíjate que el Señor me reveló, fíjate que el Señor me dijo, o yo creo de esto, mira, y te empieza a compartir algo que está fuera del contexto de las palabras del Señor. Por muy emocionante que sea, por muy atractivo, por muy sorprendente que sea lo que te esté diciendo, ve al consejo de la palabra, ve a la Escritura. Ve y busca la presencia del Señor, ve y busca la presencia de Dios, ve y busca el consejo, escudriña las Escrituras, porque esto es la dirección de la vida de los hijos y de las hijas de Dios. La comunión con Él, la oración, la adoración, la fidelidad, el escudriñar las Escrituras, el aprender su palabra. Ahí está la enseñanza y la dirección que cada uno de nosotros debemos de tener. Amén. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo, para su honra y para su gloria. Dice el Señor entonces, versículo 24, respondiendo el Señor Jesucristo, nos dice, tengan cuidado
Miren, observen que nadie los engañe. Nadie. Y el que está aquí al frente, hermano. Para eso usted tiene esa libertad de entrar en comunión con el Señor en oración. Para eso usted tiene esa libertad para poder buscar la enseñanza y consejo y escudriñar las palabras del Señor nuestro Rey. Para que usted ahí aprenda el diseño de vida que el Señor Jesucristo, que Dios estableció, que el Espíritu Santo establecieron para que nosotros nos condujéramos aquí en la tierra delante de Dios y delante de los hombres. Amén, mis hermanos. Amén. Bendito es el Señor. Entonces, el espíritu del mundo es espíritu de anticristo, hermano. Está relacionado. La palabra, hemos dicho anteriormente, que la palabra anticristo, la palabra anti es contra o en contra de, y en este caso, en contra de Cristo. Para que lo entendamos nosotros, ¿sí? Bendito el Señor nuestro Dios. En Judas, en este único capítulo de 25 versículos, esta carta de Judas, vamos a leer del versículo 1 al 8. La epístola, la carta de Judas, no el Iscariote, ¿verdad? Para que no haya confusión por ahí, si alguien está escuchando por primera vez de la palabra del Señor, no es Judas Iscariote, ¿verdad? Es el otro Judas. ¿Qué Judas será, hermano, hermano? ¿Qué Judas será? Sí, apóstol, pero Judas Iscariote también era apóstol, pero ¿este qué? ¿Qué Judas será? ¿Su primo de Jesús? ¿Su primo del Señor Jesucristo? ¿No sería su hermano? Tenía otro nombre. Porque dice la palabra del Señor. Hacemos un paréntesis aquí tantito. Miren, vamos a Mateo. A ver si no me equivoco, si no, nos regresamos. Pero sí quiero tocar esta parte. Déjeme ver si es Mateo 13. Sí es Mateo. Mateo capítulo 13, por favor. Versículo 53 en adelante dice: aconteció que cuando terminó el Señor Jesucristo estas parábolas, ¿verdad? Dice, se fue de allí. Y viniendo a su tierra, les enseñaba en el templo, les enseñaba en la sinagoga. De tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, los que lo conocían decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y de dónde proviene ese poder que le hace hacer milagros? Siguen diciendo estos mismos: ¿no es el hijo del carpintero? ¿Y no se llama su madre María? Están diciendo: a lo conocemos. No lo vimos que descendiera así en una luz brillosa, potente, hermosa, ¿verdad? Y que pusiera sus pies en la tierra y que dijera: vengo del cielo. Están diciendo: lo conocemos a desde niño, desde joven. ¿De dónde tiene sabiduría? Probablemente estaban diciendo: si nunca ha ido a lo que pudiéramos llamar ahí escuela, lugar de enseñanza. ¿De dónde tiene esa sabiduría? ¿Y de dónde proviene ese poder para que haga milagros? Quiere decir que lo conocían muy bien a él como el hijo del carpintero, como el hijo de una mujer llamada María, y decían: y conocemos también a sus hermanos. Estamos en el versículo 55. Y conocemos también a sus hermanos. Hermanos, dice. Primero dijeron: ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y que sus hermanos son
¿O se llaman Jacobo, José, Simón y Judas? El hermano del Señor Jesucristo, su hermano Judas, y Jacobo, que viene a ser Santiago. Y Santiago tiene una epístola, una carta. ¿Será que estos dos son hermanos del Señor Jesucristo? ¿No están todas sus hermanas? Fíjense nada más aquí, 56, versículo 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Qué dice? Los conocemos. Y por estar tan sorprendidos de lo que es, de lo que manifestaba el Señor Jesucristo, siempre admirable, como dice Isaías, el admirable. Amén. Estos estaban sorprendidos. Bueno, ¿de dónde trae esto? Mire, me llama mucho la atención que dice, no están todas sus hermanas. ¿Cuántas hermanas habrá tenido el Señor Jesucristo? Ay, José y María, vaya que sí, tuvieron hijos. Hablan de 4 hermanos. Hablan de la Escritura, habla de todas sus hermanas. ¿A qué número les suena? ¿A cuántos les suena a usted? Todas sus hermanas. Como 4 o 5, sí. Mínimo 4 o 5, para mí que 10, nada. Pero dice, todas sus hermanas, mira, esta, aquella, la que está del otro lado, la que está junto a ese pilar, la que está sentada ahí, la que está recostada ahí, la que está aquí a un lado, la que no terminaban de contar. Todas sus hermanas. Para aquellos que dicen que María no tuvo más hijos y que solamente nació el Señor Jesucristo de ella. Para aquellos que dicen virgen, siempre virgen, pues no, María, mujer como cualquier mujer que está sobre de la tierra, y tuvo más hijos y tuvo muchas hijas. Para aquellos que han sido engañados con esa doctrina falsa de que María no tuvo más hijos y que de los hombres y de las mujeres que hablan que eran sus hermanos, está hablando de hermanos porque iban a la misma iglesia, a la misma sinagoga. No es así. Eran hermanos y hermanas en la carne, estas que nacieron después del Señor Jesucristo. Amén. Amén. No vaya usted a pensar también que María no tuvo más hijos, nada más a Cristo el Señor. No, aquí la Escritura nos dice otra cosa. La Escritura revela la verdad. La palabra de Dios revela la verdad, ¿sí o no? Vámonos. Aquí leíamos la epístola, la carta de Judas. Capítulo 1. Creemos que Judas, hermano del Señor Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo el Señor y hermano de Jacobo. Qué coincidencia, ¿no? Leímos en Mateo 13, 53 en adelante, que la Escritura dice que un hombre llamado Judas y un hombre llamado Jacobo son hermanos, o fueron hermanos del Señor Jesucristo. Y aquí dice, Judas, siervo del Señor Jesucristo y hermano de Jacobo, Santiago. A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Cristo Jesús, diga usted amén. 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 Esta palabra profética habla de santificados, amén, hermano, hermana, por la sangre del Cordero Santo, justificados por la sangre de Cristo el Señor. Dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, sea misericordia y paz, recíbala, y amor les sean multiplicados. Amén. Yo recibo por mí mismo esta palabra profética. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe. He aquí un hijo, una hija de Dios, esforzado y actuando, ¿verdad?, en contra del diseño de la apostasía, en contra del diseño de abandonar la fe hacia nuestro Dios, nuestro Salvador y el Espíritu Santo, y la fe en su palabra. Hablando Judas
diciendo, manifestando, que él se esfuerza, porque tal vez no leyó lo que leímos de Daniel, pero el Espíritu de Dios guía a los hijos y a las hijas de Dios. Y lo que profetizó Daniel diciendo, mas los que conocen a Dios, estos se esforzarán y actuarán. Aquí lo está haciendo Judas. Lo está manifestando que él lo estaba haciendo y está enseñando a hacerlo. Y dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles, versículo 3, acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan, peleen, luchen ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que la fe nos ha sido dada por el mismo Dios de los cielos. Para confiar, para esperar, para depender de Él, para fluir en Él, para permanecer en Él y no apartarse nunca. Amén. Dice, 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y que niegan a Dios el único soberano y que niegan a nuestro Señor Jesucristo. Habla de apóstatas, hermano. Habla de mover de espíritu de anticristo. Habla del mover desde el espíritu del mundo, en hombres y mujeres. Bueno. Versículo 5. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, habiendo rescatado de la esclavitud, de la muerte, ya hablamos de estos tiempos también, al hombre y a la mujer, habiéndolo sacado de esclavitud, después destruyó también a los que no creyeron. Cometieron de alguna manera apostasía, no creyeron, desecharon a Dios, su palabra, el consejo, todo el diseño de Dios que estaba establecido hasta estos momentos en la tierra. Dice, sacó al pueblo de Egipto de esclavitud, pero también destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles, versículo 6, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Estos ángeles que no guardaron su dignidad, dice que no guardaron su dignidad, la dignidad de ángeles que tenían, aunque yo creo que está hablando de los ángeles caídos, que el libro de Génesis nos habla de estos ángeles, ¿verdad?, que ya eran demonios y que se movían en el universo y en la tierra, tomaron a las hijas de los hombres porque eran hermosas y de ellas tuvieron hijos, y de ellas nacieron, ¿qué dice la Escritura? Gigantes. Yo creo que se refiere a ellos aquí. A esto los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Mire, de esta parte de la Escritura podemos ver algunos aspectos de hombres y mujeres que muy probablemente, y digo no probablemente, que hay en medio del pueblo de Dios en estos tiempos, y que hubo en el pueblo de Dios en tiempos antiguos. Hay características en estos hombres, en estas mujeres, y actitudes que nos reflejan una actitud de apostasía, una actitud de rebelión, una actitud de maldad, de hipocresía, que son parte, repito, de la línea de lo que es el mover del espíritu del anticristo y de lo que es la manifestación de las personas que son apóstatas. Del capítulo 1 de Judas, del versículo 1 al 8, nosotros encontramos, repito, personas con estas características. Usted estúdielo, léalo, presta atención a lo que estoy hablando, pero usted estúdielo también en la Escritura
y medítelo en el Espíritu, en el Señor. Si quiere usted anotar, esto es lo que yo encontré. Es probable que esté equivocado, no lo sé, pero es lo que yo veo en estos versículos del 1 al 8. Si puede usted anotar. Versículo 1 al 8 de capítulos 1 de Juan, yo encontré estas características de apóstatas y de hombres que siguen la corriente del mundo, que han tocado lo inmundo y no han salido, y no han querido salir de allí y permanecen allí. 1. Hablo de gente del pueblo de Dios, gente que está en el pueblo de Dios primeramente, porque el juicio empieza por la casa. Amén. 1. Dados al libertinaje y rechazan así el señorío del Señor Jesucristo sobre de sus vidas. Si está notando, 1, dados al libertinaje y rechazan así el señorío del Señor Jesucristo sobre sus vidas. 2, disponen a hacer lo que quieren con su cuerpo. Disponen y hacen lo que quieren con su vida. Y se rebelan contra la autoridad del reino de los cielos. Estamos hablando de rebelión. 3. Viven dominados por deseos carnales. Y nos llevaríamos un estudio amplio hablando acerca de los deseos de la carne, las obras de la carne. 4. Menosprecian a la autoridad o liderazgo del lugar en donde están, la iglesia, la congregación a donde están. Menosprecian a la autoridad o el liderazgo y aún desechan sobre de sus vidas la autoridad divina del Altísimo Dios de los cielos. Mire, Proverbios 1, en Proverbios 1, a partir del versículo 22, el Señor habla diciendo, amonestando, redarguyendo, aconsejando, vuelvan a mí su rostro y yo voy a tener misericordia. ¿A quién estará hablando el Señor? ¿A apóstatas? Sí. ¿A incrédulos? ¿A los que viven por el dominio del espíritu del mundo y que viven tocando lo inmundo? ¿Viviendo bajo la corriente del espíritu de la potestad del aire? Vamos a leerlo rápidamente. Proverbios 1. Proverbios 1, del 22 en adelante. Me voy a ir rápido. ¿Hasta cuándo simples amarán la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Vuélvanse a mi reprensión. He aquí que yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisieron oír, y extendí mi mano, no hubo quien atendiera, sino que desecharon todo consejo mío, y mi reprensión no quisieron, dice el Señor. También yo me reiré en su calamidad, y me burlaré cuando venga lo que temen. Cuando venga como una destrucción lo que temen, y su calamidad llegue como un torbellino, y cuando sobre ustedes venga tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios, ni quisieron mi personalidad de apóstatas, diseño de apostasía. Yo creo que está hablando a este tipo de personas. Leímos el 5, ¿verdad? Quinto aspecto que yo en lo personal encontré. Usted juzgue. 5. Presumen saber mucho. Hablo de siervos, hablo de siervas, hablo de hijos, hablo de hijas de Dios que pueden estar en el pueblo. Podemos, dijo el otro. Presumen saber mucho o todo y no aceptan que nadie les enseñe y creen ser los únicos dignos para liderar. Y déjeme decirle que el Señor Jesucristo
En Mateo 11:29 nos enseña acerca, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. De hombres o mujeres que estén viviendo en apostasía.